Dios le bendiga. Saludamos al profesor Carlos Condori del Seminario Elim. Somos el grupo 15 y en esta hora hablaremos sobre movimientos y figuras claves en la historia de la educación cristiana. Trataremos de 4 movimientos: Iglesia primitiva, el Renacimiento, la Reforma y la educación moderna. Como primer punto a tratar, Iglesia primitiva. Su fundador fue nuestro Señor Jesucristo. Nace con la guianza del Espíritu Santo. Los ejes de esta educación fueron las cartas paulinas, el Didaché. Este consiste en la enseñanza de los 12 apóstoles. Los apóstoles enseñaban acerca de doctrinas y prácticas sobre ética y moral cristiana. Su filosofía de pensamiento era aprendiendo a vivir en el camino, enseñando así a los nuevos creyentes que se convertían. Su enseñanza fue instructiva. Enseñaron sobre el bautismo en agua, sobre la Santa Cena y la predicación, siendo esta la clave de la evangelización. Aparecieron las primeras escuelas cristianas y comenzaron a enseñar libremente en las sinagogas. Sus figuras claves fueron Cristo y los apóstoles. El Renacimiento. El Renacimiento fue una época que impactó profundamente la educación cristiana. Fue un periodo de renovación cultural y humanista, donde se da más énfasis al arte, la cultura, la música, el atletismo y la ciencia. Se promovió el humanismo. Los hombres dejaron a Dios. Su enfoque era el interés humano, el disfrute de la vida, los deleites mundanales, los libertinajes. Cambió el propósito de la educación. El hombre confió en su propia habilidad, la autosuficiencia, donde la educación cristiana tuvo que reaccionar para que la iglesia, por más débil que fuera, no pierda su influencia en el mundo, donde surge también el humanismo cristiano. Aparece la imprenta de Gutenberg, un auge por la literatura. Esto también ayudó para que la Biblia y otros textos se hicieran accesibles, permitiendo que más personas leyeran y estudiaran la Escritura de manera individual, lo que fomentó una educación cristiana más profunda y personal. Las figuras claves. En las figuras claves tenemos a Gerardo Grote. Gerardo Grote fue un predicador, abogado, teólogo, reformador holandés, fundador del movimiento Los Hermanos La Vida en Común. Influyó en muchas personas para que salieran de la mundanalidad. Grote vio a los niños como el futuro de la iglesia. Juan Celle introdujo la idea de enseñar la Biblia no solo los domingos, sino todos los días de la semana. Su esperanza fue que sus seguidores sean seguidores de Cristo. Tomás Kempis, autor del libro La imitación de Cristo. Erasmo de Rotterdam fue el más famoso de todos los humanistas, uno de los más influyentes de todos los tiempos. Salió de las filas de los hermanos. Erasmo luchó contra muchos movimientos religiosos que enfatizaban la depravación del hombre. Su aporte fue el entrenamiento sistemático de los maestros. Fomentó el pensamiento crítico y la devoción genuina a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta preciosa hora. Desde aquí un saludo para todos ustedes. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre la Reforma cristiana, que aquella reforma fue una gran bendición que ha trascendido hasta hoy en día para que nosotros podamos alcanzar también la salvación de nuestro alma y de esa manera poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da. Por el siglo XVI, allá por Europa, empezaron a surgir un nuevo movimiento religioso cristiana. Como figura importante tenemos a Martín Lutero, a Juan Calvino y también a Enrique VIII, que fueron los primeros que crearon la iglesia protestante, porque ellos tenían algunos puntos muy importantes como reformar a la iglesia católica. Por ejemplo, ellos decían que la justificación viene por la fe en Jesucristo de Nazaret y no en las obras, como nosotros también declaramos que la salvación no es en Cristo Jesús. Y también ellos tomaban con tanta importancia la autenticidad de la Biblia, porque ellos dicen la Biblia tiene toda la autoridad en la fuente de la fe y en la práctica del cristiano. Ellos también declaraban que los creyentes tenían libre entrada ante la presencia de Dios, así
como los sacerdotes. También ellos declaraban y que estaban contra la costumbre pagana de la Iglesia Católica, contra la indulgencia y contra la idolatría, porque eso realmente afectaba a la vida espiritual, porque no era bíblico aquellos pensamientos, argumentos de la Iglesia Católica. Por ellos reformaron todos estos puntos importantes para que sea un beneficio muy grande para nosotros. Que Dios le bendiga, amado hermano y amigo, grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Seguimos con el cuarto punto, moderno. En el año 1780, Roberto Raike, conocido como el padre de la escuela dominical, empezó su trabajo en este campo en Inglaterra. Raike fue un periodista que ofreció unas clases dominicales a los niños de las calles para prevenir el crimen, porque él vio la necesidad como periodista en los niños, que ellos trabajaban en una fábrica 6 días a la semana, a que durante los domingos se encontraban deambulando por las calles al borde de la delincuencia y del crimen. Ahí donde él creó las escuelas dominicales. Nacieron como para suplir esta necesidad secular a perdurar por en los el días tiempo. de la enseñanza. El punto central es la división de la educación secular, Estado cristiana, comunidades cristianas y los misioneros que llegaron a Estados Unidos, que llegaron en América, juegan un papel muy importante en la propagación del Evangelio. A los niños aprendieron a leer y el libro de texto que usaba fue la Biblia. Figuras claves, Roberto Raike. Después de haber escuchado sobre los movimientos y las figuras claves de la educación cristiana, como última parte vamos a tratar sobre las reflexiones personales. El grupo ha considerado 3 reflexiones personales que en esta oportunidad debemos mencionar. Como primera reflexión, tenemos que la educación cristiana a través de los tiempos ha sido enriquecido por diversos movimientos y líderes, quienes construyeron un modelo educativo que no solo sirvió para poder informar, sino para poder transformar las vidas. Como segunda reflexión, tenemos que la educación siempre ha estado propensa a ser manipulada de acuerdo a los intereses. Por ende, lo esencial era centrarse en los principios bíblicos y enseñar estos legados que hemos podido recibir para poder seguir edificando la iglesia. Como tercera y última reflexión, la enseñanza de los días domingos, que nació con el hecho mismo de reducir los crímenes, los vicios de los niños, dio lugar al origen de la escuela dominical para poder enseñar los valores y principios bíblicos que van a perdurar en el tiempo.